abrir tu Biblia en Juan capítulo 4, por favor. Y antes de comenzar, quiero enviar un cariñoso saludo a una personita que yo quiero mucho y está hospitalizado. Así que, Ian, un besito para ti. Ánimo, ánimo campeón, tú puedes. Bien, y también a todos los niños enfermos, todas las mamás en casa que están. Así que espero tener un tiempo, me encanta cuando somos pocos, porque como que uno se conecta más, ¿o no? Y así que espero que el tiempo de ministración pueda ser con más espacio aquí adelante, ¿cierto? Porque no... Está lleno de personas el domingo en la mañana y como que la gente veo yo que ni se para, porque ¿para qué? Si no alcanza ni a llegar, ¿cierto? Hoy día hay espacio para que puedas venir y chorrear de lágrimas y tirarte al suelo si quieres. Y espero que el Señor nos hable. Hoy día voy a hablar de algo bien interesante. Sí. Voy a hablar de Juan capítulo 4. Y un día estaba yo... Estoy muy convencida de que esta es una palabra que tengo que compartir. Y es muy fuerte cuando Dios te habla, ¿no? Y uno se para aquí con mucho temor de Dios. Así que he estado sumergiéndome profundamente en muchas y muchas horas, mucho tiempo en lo que voy a hablar hoy día, siendo muy ministrada en lo personal. Pero un día estaba con mi hermano compartiendo, estoy leyendo un libro de la historia del Espíritu Santo. Me tiene trastornada, es un libro y Jamie se lo compró, se lo estamos regalando a nuestros hijos, creo que es una herencia que queremos dar. Los 100 años de historia de avivamiento del Espíritu Santo, ver cómo el Espíritu Santo cae sobre la iglesia bautista, los presbiterianos, los menonitas, es impresionante el avivamiento, no el avivamiento pentecostal, sino el mover del Espíritu Santo. Y somos una iglesia abierta al Espíritu Santo, completamente conectada con lo que Dios está haciendo. Dios está moviéndose fuertemente. Y vengo de una gira misionera de IDEM y estuvimos en las iglesias del sur. Es impresionante lo que Dios está haciendo. El Espíritu Santo se está derramando. Entonces, Viña Ágape, atención, el Espíritu Santo está haciendo lo suyo. Y estaba de hecho, colgando la ropa y estábamos hablando con el Pablo y le empiezo a contar de una galla que se llama Amy, que fue la fundadora del movimiento cuadrangular, que este hombre, Vinson, que el que escribe este libro, fue invitado por Wimber a una conferencia donde justamente Jamie estaba ahí. Y este hombre influenció mucho, o Wimber era una persona que se abría mucho al conocimiento general de las cosas. Por eso la viña es como es. Y la viña es un movimiento abierto al Espíritu Santo, mucho. Entonces, yo estaba contándole al Pablo, porque este hombre, Vinson, dice que a esta mujer no se le ha hecho justicia en cuanto a lo que pasó en la historia, simplemente quién era esta mujer. Yo contándole de esta mujer, entonces el Pablo me dice, oye, yo tengo otra mujer, que la cachai, esta. Y no. Y bueno, me empecé a estudiar. Me gusta mucho estudiar. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día tiene mucha relación con esto, ¿no? Cómo el Espíritu Santo, cuando te encuentras con el Espíritu Santo, todo se transforma. Y todo movimiento se transforma. Y toda una iglesia se transforma. Y yo quiero eso. Yo no quiero leerlo, quiero vivirlo. Y yo realmente hago un llamado a la iglesia a poner atención a esto, a la pausa, porque la pausa está haciendo cosas profundas y yo quiero insistir en que nos remojemos, en que vamos más profundo con lo que Dios está hablando.
Así que acompáñame, por favor, a Juan capítulo 4. Voy a leer en mi Biblia la versión NTV. Entonces, si puedes ir con tu celular o tu Biblia, lee conmigo, por favor. ¿Me avisan si están? Bien, gracias. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue a Judea, volvió a Jerusalén, volvió a Galilea, porque Jesús no quería meterse en esta trifulca de problemas y peleas, y Jesús se mandó a cambiar, ¿ya? Así fue nomás. Y en camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo el trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio ese pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Era chora la samaritana, ¿cierto? Era como choriza. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando yo leía esta parte de la Biblia, yo decía: uy, la loca, falta de respeto, la encontraba yo como sarcástica, ¿me entiendes? Y como chora, así como lo diríamos nosotros, no sé qué palabra usar. Chora, usted me entiende. Me encanta Chile. ¡Viva mi Chilito! Bien, 13. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Ella sigue con el sarcasmo. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua y así nunca más tendré sed y no tendré que venir aquí a sacar el agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia ni si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿Por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Vamos al versículo 39.
Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Bien, quiero ir y quiero contarte que después de esa conversación con mi hermanito, me puse a estudiar, y justamente estas cosas de Dios que Pablo tampoco sabía, yo estaba en Juan capítulo 4 en mi regularidad de la lectura de mi Biblia, estaba en Juan capítulo 4. Como te he contado, yo estoy años en los evangelios estudiando a Jesús. Y entonces estaba en Juan capítulo 4 y resulta de que esta historia obviamente me llama mucho la atención. Y mira la imagen que viene ahora. Yo no soy la mujer samaritana, obviamente, pero viajo a Paraguay, y la primera cosa que veo cuando llego a la casa del pastor Pascual, yo sé que tú nos ves también, un besito para ti, Pati. Me encuentro con este pozo. Yo me acerco, le pido a Jamie, porque se lo quería mostrar a mis amigas del grupo de oración, porque hay algo que me olvidé decir. Yo llego, estudiando Juan, llego y lo comparto en mi grupo de oración, y resulta de que viene el Espíritu Santo esa mañana, y quedó la llantadera, y empezamos. Dios habló una cosa sola, una frase, que el primer punto que quiero compartir. Y después de eso yo dije: wow, Señor, esto es algo que yo sé que tú quieres que yo hable de esto. Luego me voy a Paraguay, me encuentro con este pozo y le digo a Jamie que me saque una foto para mostrárselas a mis amigas. Y era como: wow, cómo Dios nos habla, impresionante. Y luego, esa semana fui a visitar a una amiga. Me perdí como 30 minutos caminando. Y cuando entro a su casa, ella me dice: oye, Silvia, de la nada, así me recibe: Silvia, ¿tú cachai otra parte de la Biblia que no sea Juan capítulo 4? Estoy leyendo de la mujer samaritana, estoy estudiando para los niños. Y yo: es broma. Y le empiezo a contar: oye, mira, esto y esto. Y se nos pararon los pelos así. La presencia de Dios vino. De hecho, ella estaba haciendo esto para los niños, se los entregó la semana pasada y me lo regaló. Y ¿cómo Dios empieza a hablar? Después de eso yo vine a la capacitación de niños, Yanaín estaba enseñando, y en medio de la capacitación de niños, Yanaín pone el video Chosen de la mujer samaritana. Y yo: no puede, es que Dios. Así que estoy segura que esto es lo que Dios quiere que yo hable hoy día. Y yo sé que Dios quiere hablarnos. Bueno, ni te cuento todo lo que he llorado yo misma, ¿verdad? Así que voy a tratar de no llorar porque es heavy. Pero también yo deseo que a la medida que el Señor fue poniendo cositas en mi corazón, bien sencillas para compartir, y yo creo que Dios quiere simplemente hoy día derribar barreras. De eso se trata. Derribar barreras, ¿no? Así que se muestra ahí, ¿sí? Allí estaba el pozo, eso dice. Ya, este es un nuevo sistema. Nuevo para mí. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. La primera palabra que a mí me sale así fuerte es cansado por la larga caminata. Y esto me hizo sentido con la pausa, porque el pozo mismo tenía 30 metros de profundidad. Te voy a poner un contexto histórico, porque toda esta historia tiene mucho que ver con el contexto histórico de esta historia. No era un manantial, ¿ya? Sino que era agua que caía por la lluvia, y ahí se filtraba por la tierra de alrededor y se formaba como un depósito. Y está claro que no se podía sacar agua a menos que se tuviera con qué. Entonces, cuando Jesús y sus amigos llegaron a la bifurcación, esa era una bifurcación de la carretera, Jesús se sentó a descansar. Era mediodía, cuanto más calor hacía, y Jesús estaba cansado y sediento por el viaje. En la próxima lámina, no sé si es esta, no, pero lo voy a decir ahora. Eran 3 días de camino. O sea, Jesús y sus amigos habían caminado 3 días ya. Y ella, ¿no es cierto?, venía de 2 horas de Sicar
a donde estaba el pozo eran 2 horas de distancia. Entonces la verdad es que ella venía cansada y Jesús estaba muy cansado. Mira lo que dice William, este historiador de donde saqué mucha información. Pocas historias de los evangelios nos revelan tan claramente el carácter y actitud de Jesús. Nos presenta la realidad de su humanidad. Jesús estaba cansado del viaje y se sentó agotado y sediento al lado del pozo. Es muy significativo que aquí se subraya intensamente su humanidad. Jesús, hombre, ¿cierto? Lo que hemos estado hablando ya 2 años. Juan no nos presenta una figura celestial libre de cansancio y de la lucha diaria, sino uno que la vida era un esfuerzo como lo es para cada uno de nosotros. Nos presenta a uno que sabía lo que era estar agotado y tener que seguir adelante. Esto es cansancio. Jesús estaba cansado, humanamente cansado, tenía hambre y tenía sed. Y él hizo una pausa. Vengo de una semana intensa con IDEM. Estuvimos en 5 iglesias ministrando sin parar. En mi caso, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana. Sin parar, sin tregua, 5 iglesias en 7 días, 6 días. Y realmente ya no dábamos más, Es que no te lo puedo explicar. Y una de las cosas que los chiquillos me decían era cuando ellos, porque estamos Mike y yo, Yoli, Fabián, enseñando a los cabros a hacer ministerio, amando la iglesia de Cristo, intercediendo por las iglesias que estábamos, ellos decían, qué impresionante lo cansado que estoy con media mañana. Media mañana, tú puedes vender en la feria papa, zanahoria, y no es lo mismo que ministrar. Es un cansancio profundo, muy, muy heavy, lo que los pastores viven. Y explicándole, oye, esto es nuestro estilo de vida, esto es nuestro estilo de vida, esto lo hago, esto es mi estilo de vida. Por lo tanto, tienes que ponerle harta benzina adentro, mucha oración, mucho tiempo con Dios, un estilo de vida intenso con Dios. Si nosotros queremos perseverar en un camino largo, tenemos que estar con Dios, porque si no, no se puede. Jesús estaba muy cansado. Y por eso, ¿no es cierto?, hacemos una pausa para parar. Porque si no paramos, las cosas importantes no las vamos a ver. Si Jesús no hubiera parado a descansar, no se hubiera encontrado con la mujer samaritana. Nuestras vidas están desbordadas de actividades y Bruce Demarest observa, algunos de nosotros vivimos nuestras vidas tan a tope que el Señor no puede tomar nuestra atención lo suficiente para darse a conocer. Nuestra psique está tan programado para accionar y lograr que somos incapaces de escuchar a Dios hablar. La estática en nuestras almas es suficientemente ruidosa que el susurro del Espíritu queda ahogado. Nuestra enfermedad de rapidez o adicción a la urgencia absorbe la vida espiritual de nosotros y nos convierte en máquinas de rendimiento huecas. Este es un libro que estoy leyendo acerca de la oración. Es un pastor de la viña, de hecho estuvo aquí un tiempo atrás. Te lo recomiendo. Que dice el Salmo 46:10, quédense quietos, sepan que yo soy Dios. Porque quedarse quieto es soltar el control. Y yo creo que nosotros estamos enfermos porque somos controladores. Y cuando tú dices, quédate quieto y observa lo que yo quiero hacer, eso significa parar y escuchar a Dios. Génesis 2, de 2 al 3, lo vamos a repetir de nuevo una y otra vez. Así que quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el 7º día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el 7º día y lo declaró santo porque ese día fue el día en que descansó Dios de toda su obra de creación. Qué imprudente, necios somos nosotros de no parar. ¿Acaso el Dios Todopoderoso descansó porque estaba cansado? Isaías 40 dice que Él no se cansa, ¿cierto? Entonces, ¿estaba desgastado por la tarea de diseñar y construir tantos sistemas solares?
Dios descansó de su trabajo. No creo que lo haya hecho porque estaba exhausto de crear el universo. Yo creo que Él descansó para disfrutar. Por eso te invitamos. Invita a salir a tu esposa, invita a salir a tu hijo. Habla con tu mamá, resuelve las cosas pendientes que tienes. Toma tiempo, resuélvete a ti mismo, para. Muchos de nosotros usamos nuestra actividad para escondernos de Dios y de nosotros mismos. Mientras nos mantengamos ocupados, nos sentimos importantes, útiles y ungidos. Tengo mi agenda llena, soy ungida. Pero en el proceso, dañamos nuestros cuerpos, nuestras relaciones y nuestras almas. Por eso es importante la pausa. Bien, aquí no tengo tiempo para ahondar más en eso, pero lo enfatizo. Los líderes de Grupo Vida estamos viernes por medio, porque ese viernes que no, lee un libro, resuelve las cosas que dejas pendiente, pasa tiempo con tus adolescentes, pasa tiempo, invierte en tu matrimonio, invierte en tu familia, ten reuniones familiares, etcétera, sea lo que sea que Dios te esté hablando. Entonces, Jesús derriba barrera para alcanzarnos. Quiero mencionar 4 barreras. Primero, aquí tengo una foto más o menos de esta mujer, ¿no es cierto? Se supone que este es el monte Gerizim. Este pozo estaba a los pies del monte Gerizim. Y ella tenía que caminar más o menos 2 horas de Sicar al pozo. Y él intenciona una cita con él. Él está intencionando una cita contigo hoy día porque Él te busca. Él te busca insaciablemente, intensamente. Él te busca una y otra vez. No importa tu condición, no importa en el estado en que estás, no importa el pecado que hiciste. Él te busca y su amor jamás va a dejar de buscarte. Jamás. La mujer se sorprendió. No voy a poner el versículo porque ya leímos la historia, ¿cierto? Voy a sacar los extractos rapidito. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y aquí, si tú te fijas, Jesús solo hizo la pregunta: dame de beber. Y ella pone 3 barreras, así, cuando él se intenta acercar a ella. ¿No? 3 barreras. ¿Quién puso las barreras? Ella. Y pone una barrera étnica, una barrera de género y una barrera social. Y quiero contarte que yo me quedé ahí ese jueves, sentí que tenía que hablar de esto en mi grupo de oración. Y comienzo a hablar del dolor que a mí me causa y que es un dolor silencioso porque lo tenemos que vivir con Jamie como inmigrante y con mi hijo inmigrante, que es un pastor en Estados Unidos. Y cada vez que yo voy para allá, es fuerte, es fuerte. Cuando tú sales de un país, cómo te tratan, cómo te ignoran. Y yo empiezo a compartir de este dolor que cuando yo viajo con Jamie al aeropuerto, yo como chilena, todo me es fácil, me atienden bien, estoy en una fila de privilegios, pero él, tiene que hacer la fila de los inmigrantes y es larga. Y yo me quedo con él, obviamente, yo hago la fila con él, pero es fuerte cómo te tratan, ¿no es cierto?, en los trámites que tienes que hacer. Y empezamos a conversar de esto. Y sin querer, ese jueves que estaba llenito, no voy a decir quién por supuesto, pero habían varias amigas mías de 2 diferentes nacionalidades. Y una se puso a llorar y me dijo: me conmueve profundamente lo que estás diciendo, me dijo, porque quiero decirte que yo no me he ido de la Viña Ágape únicamente por personas muy pocas que aquí me han valorado. Voy a decir su nacionalidad, ella era venezolana, en este caso. Y yo digo, no puedo creer lo que me estás diciendo. Y me dijo, sí,
me dijo, es una constante de escuchar argumentos dolorosos, hirientes, despectivos, hacia nuestra... Y yo dijo, no, yo no sé qué hacer, yo no puedo, ya, esto es lo que soy. Después otra persona que era de otro país empezó a decir lo mismo, dijo, bueno, yo lo tengo superado, ya me acostumbré. Y sentimos una profunda esa mañana necesidad de arrepentirnos y de hacer un llamado a la Viña Ágape. Porque justamente si tú te fijas, el versículo que yo digo acá, porque el trato entre judíos y samaritanos no se da, y esto es hasta el día de hoy. O sea, hay una guerra por eso. Hasta el día de hoy. Obviamente no tengo las herramientas, no soy expertise, no me voy a referir al tema, pero este es un tema candente y contingente hoy día, hasta el día de hoy. Por lo tanto, me duele profundamente que la iglesia de Jesús se transforme en estos favoritismos sociales, raciales, étnicos, porque esto no debería ser. Porque tengo amigos míos que me han dicho, Silvia, me encanta tu iglesia, pero soy de clase alta y me tiran tantas indirectas dolorosas que no puedo. Hay personas acá de clase social y estratos sociales de comunas peligrosas donde me dicen, oye, aquí también me han tirado varias indirectas como penca. Yo pienso que esto no es el lenguaje del reino, ¿sí o no? Y esto se tiene que eliminar. Me importa un verdadero cuesco de qué comuna eres, con el auto que llegas, no tenemos idea los diezmos que das, tampoco me importa si no estás dando un diezmo. Qué pena tu vida, qué miserable tu vida, porque te pierdes de una riqueza enorme. Pero Jamie, yo y los pastores no tenemos acceso a esa información. No la tenemos. Entonces no nos importa, nos importas tú, porque esto se trata del reino de Dios. Y aquí las cosas se hacen a la manera del reino, en el lenguaje del reino. Y no importa, chiquillos, de qué color de piel seamos, de qué etnia vengamos, de qué lenguaje, de qué... Si Jamie es sudafricano, y me alegra mucho que este pastor de esta iglesia viva esto. Porque los gringos de ojos azules son extranjeros, pero los otros son inmigrantes. ¿Sí o no? Yo creo que nosotros que tenemos la posibilidad de viajar mucho con Jamie, no así mucho como otros, pero sí un poquito, nos damos cuenta que Chile es un país altamente y feo, y lo digo con mucho dolor de mi querido país chilito, que lo amo, es altamente social, separatista socialmente, ¿no? Clasista, gracias, clasista. Y me acuerdo cuando la mamá de Jamie venía, una dama de clase alta, inglesa, ¿no? Y ella decía, no puedo creer, ¿por qué los chilenos me tratan así? ¿Por qué están todos tan enojados? Decía ella. Y es por la forma que nosotros tenemos de ser tan despectivos, chiquillos, y lo digo con mucho dolor. Y yo quisiera que todo extranjero que entre aquí se sienta amado. Esta es la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Eso es lo que somos. Aquí se predica el reino de Dios y otra cosa. Y esta es la atmósfera del reino. Por lo tanto, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Jesús decidió marcharse de Judea por un tiempo a pasar a Galilea. El camino más corto a Judea, a Galilea, era a través de Samaria, que se podía hacer en 3 días. Pero había una enemistad secular entre judíos y samaritanos, y eso hacía que fuera más corriente seguir la ruta alternativa, que era por el Jordán, y era el doble. La razón deriva de su historia hasta el día de hoy. Jesús eligió la ruta más corta a través de Samaria para ir a Galilea, no solo para ahorrar tiempo, sino también para un encuentro valioso. La contienda judeo-samaritana tenía más de 400 años en los días de Jesús, pero quedaba un rescoldo tan vivo y activo como siempre. De ahí que la samaritana se sorprendiera que Jesús, un judío, le dirigiera la palabra. Entonces, la discriminación no es el lenguaje del reino. Somos ciudadanos del cielo. Y por eso esa cumbia tenemos que rebailarla, porque somos ciudadanos del cielo.
Esa es tu ciudadanía. No importa de dónde vengas. Iglesia, Viña Ágape, si están en la casa escuchando, arrepintámonos, por favor. Y entiende que cuando yo soy una extranjera y voy a un lugar, es importante que alguien simplemente te reciba y que no me discrimine porque soy latina. Tú no lo has vivido, yo lo he vivido y es fuerte. En Sudáfrica, yo creo que, no sé si hay un país más multicultural que Sudáfrica. Las iglesias de la Viña en Sudáfrica tenemos negros, blancos, mestizos, indios, chinos, todo tipo de países, y nuestros mentores como Steve, que es el más brígido de todos, ni te digo Alexander, ellos tienen iglesias multiculturales. De hecho, la iglesia de Roy es una iglesia de refugiados del Congo, de la guerra, multicultural. Entonces creo que esto es el reino de Dios. De esto se trata el reino de Dios. De ser familia, de abrazar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Es una ley, es una ley. Ama al extranjero. Amén. Amén. Siguiente punto. Bueno, tengo que leer este versículo. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todas las naciones vamos a estar ahí gritando lo mismo. Así que hay que comenzar aquí en la tierra, que el reino de Dios venga aquí a la tierra. Otra barrera más. La mujer se sorprendió. Entonces le dijo a Jesús: usted, judío, barrera, ella, eso es lo que tú haces cuando Jesús se intenta acercar a ti. Barreras tuyas. En este caso, ella dice: soy una mujer. Y más encima, samaritana para peor. Y tú me pides agua. Los rabinos estrictos tenían prohibido hablar con una mujer fuera de casa. Un rabino no podía hablar en público con una mujer, ni siquiera con su hermana, con su hija o con su mamá. No podían. Para un rabino, el que le vieran hablando con una mujer en público era el fin de su reputación. Pero Jesús no respetó esa barrera, ni por tratarse de una mujer, ni porque fuera samaritana, ni porque hubiera algo vergonzoso en ella. Ningún hombre decente, y mucho menos un rabino, se habría arriesgado a que la vieran en tal compañía y menos en una conversación con ella. ¿Entiende el contexto? ¿Cuántas veces Jesús habló con mujeres públicamente? Entonces él era un hombre que derribaba barreras, porque él derriba barreras para acercarse a ti. Ella responde con ironía, ¿no? Ella responde así como: mira qué espatuda esta mujer. Si tan solo supiera el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde. Si la cuestión tiene 30 metros, ¿dónde va a sacar? ¿No? Qué chora, me encanta. Y este hoyo es profundo, el pozo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob? ¿Quién te creís vos? Como en otras palabras. Ella estaba enojada con los hombres, ¿sí o no? Pero totalmente. ¿Cómo puede usted ofrecer agua que la que disfrutaron él, sus hijos, sus animales? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua, ¿cierto? Y al final ella le dice: bueno, entonces déme esa agua, po, y así yo no vengo más para acá. Irónica. Pero para Jesús no fue una barrera. Mira, me encanta Jesús porque le dice: para el deseo ya. Paremos la broma. Paremos esta conversación amistosa y le tira una, ¿no? Ve y trae a tu esposo.
esta fue la intención de Jesús, de decir, ya, corta la ironía, yo entiendo el dolor que tienes detrás, vamos al grano. La mujer quedó rígida, como si le hubiera dado un dolor repentino. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. Se puso pálida, como si de pronto hubiera visto un fantasma. Y eso era precisamente lo que había visto. Se había visto a sí misma. Y ese es el propósito de Jesús. De esto se trata. De pronto no tuvo más remedio que enfrentarse consigo misma, con su vida andrajosa, inmoral, inadecuada. Hay dos revelaciones en el Evangelio. Una es la revelación de Jesús, cuando tú recibes a Cristo y te conviertes. Y la segunda es la de nosotros mismos. Nadie se ha visto como es en realidad, a menos que se haya visto en la presencia de Cristo. Y lo que se ve no es halagador, no es lindo lo que ves. Entonces ahí, y solo ahí, despertamos a nuestra necesidad profunda de Dios. El reclamo de Jesús a la iglesia era, tú te crees, ¿no?, que no tienes necesidad y no sabes que tú eres ciego, pobre, desventurado, qué sé yo. Porque el orgullo espiritual tiene todo que ver con que no nos vemos a nosotros mismos. Y de ahí el juicio hacia el otro. De ahí entonces yo te juzgo, mira tú. ¿Por qué? Porque yo no me quiero ver a mí misma y a mí mismo. Y la intención de Jesús es, tráeme a tu esposo. Entonces, hablemos de ti, de la verdad. Entonces, yo creo que la pausa tiene todo que ver con esto, con que Dios te invita a verte. Y el problema con vernos, ¿sabes?, es llorar y llorar y llorar. Es desanimante verme, estoy tan quebrada, ¿quién me va a reparar? Yo no tengo arreglo. Eso es, no tienes arreglo. La religión simplemente quiere que tú te arregles a ti mismo. Hace. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos mantenemos ocupados para no mirarnos a nosotros mismos. Tercera barrera. Ella era una quebrantada sexual y relacional. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5. Y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives ahora. Y ella fue honesta, porque ¿sabes qué? A mí me encanta hablar con la gente que mete la pata. Como los religiosos siempre te hablan de lo bueno que son, pero esta gente quebrada, que la echa todo a perder, habla desde ahí, desde los quebrantos profundos, y son honestos. Y me encanta esa gente. Son mis amigas, son mis amigos. Estoy acompañando a personas que amo profundamente en sus divorcios. Varios amigos acá. Hay gente aquí viviendo divorcios, chiquillos. Seamos sensibles. Estamos preparando una enseñanza con Jamie acerca de esto. Doloroso. Gente que se viene a refugiar aquí de tanto dolor. Dolor. Y yo digo, 5. Con 1 hay gente que dice nunca más. 5 divorcios. 5. ¿Cómo? Espérate, yo me mareo, de verdad. ¿Cómo? ¿Por qué? Si con 1 ya basta, está bien 2, 3. Yo digo, Sofía Loren se casó 5 veces, ¿cachai? Y bueno, la Sofía Loren, porque los ojos que tenía, ya. Tú dices, está bien, ¿no? Los hombres caen a sus ojos, ¿no? Como era de color calipso, era bellísima. Una de las mujeres más hermosas de nuestra historia, ¿no? Ya, pero ¿por qué? ¿Cuál es la idea? Lo que te cuesta darte la oportunidad de nuevo, lo voy a intentar otra vez.
Me voy a dar una oportunidad, abrir una posibilidad de armar un matrimonio nuevamente. Pero 5. Ella iba a las 12, caminando casi 2 horas de distancia de la aldea, a la hora de más calor, cargando agua porque era más cómodo. Estaba rechazada socialmente. Yo puse funada, después lo borré, pero en realidad estaba funada. Así en redes sociales de la aldea de Sicar, como, ¿cachaste? Ahí viene ella. El rechazo, no hay dolor más grande en el ser humano que el rechazo. Por eso el bullying es tan destructivo. Por eso esta iglesia no debe rechazar a la gente que entra aquí. No. Por favor. Sería porque las mujeres del pueblo le tenían marginada por razones sexuales y era incómodo sacar agua del pozo. Aquí me fue la ola. Seguramente debe haber sido el marido de alguna de ellas, ¿cachai? Porque ya me divorcié de uno, se murió, porque probablemente eso es lo que haya pasado. Pero tal vez el segundo, porque tiene que haber sido bonita igual la loca, ¿cachai? Tiene que haber tenido lo suyo. Y sí o no, obvio. Y resulta de que, suponte que le miraba el marido a la otra, o el gallo le gustó, y se metió nomás, como, imagínate que se metió con la marido de la vecina. ¿Cachai? Imagínate. Y eso funó, porque tú, ¿cachai? Pues pasa aquí en los jóvenes, que una pareja termina y los amigos se separan porque la amiga de la amiga y se junta con la amiga y entonces se pelean con el otro, el amigo del amigo, y todos cabros chicos, ¿no? Imagínate ahí en el pueblo chico, infierno grande. Por lo tanto, esta mujer tenía fama de todos estos nombres despectivos que te puedas imaginar. Pero esta era la barrera más difícil de todas. Áreas quebradas, su indignidad, su vergüenza y su pasado. Esa es la barrera inquebrantable que tenemos tú y que tenemos yo, que escondemos de Dios, porque a Dios solo le mostramos nuestras cosas bonitas y escondemos estas cosas indignas. Incluso un divorcio era escándalo. Bajo la ley mosaica, un hombre podía divorciarse de su esposa si ella la desagradaba. Si no me gustáis, chao, fuera. Así era hasta el día de hoy en Afganistán, por ejemplo. Pero una mujer no tenía el derecho de hacerlo. Si te aforraba un combo, no tenías derecho al divorcio, porque no era tu derecho. Si un hombre se divorciaba de su esposa, esta sería rechazada de por vida. En otras palabras, es muy improbable que otro hombre quisiera casarse con una mujer divorciada o rechazada. ¿Por qué entonces ella lo intentaba de nuevo? ¿En busca de qué andaba ella? ¿Qué necesidad tenía de vincularse una y otra vez para seguir siendo abandonada, herida o decepcionada? La respuesta de Jesús con ella fue muy diferente a otros encuentros. Tomé 2 ejemplos. En honor al tiempo no vamos a ir. Pero mira, en Juan capítulo 5, Jesús fue a Jerusalén y entró al hospital de Jerusalén y se encuentra con un paralítico. ¿Te acordás? En el tanque de Betesda, que no podía llegar y lo sana. Pero cuando lo sana, Jesús le dice, oye, para de pecar para que no te vuelva algo peor. Eso le dice. Y también a la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. Yo tampoco. Ve y no peques más. Al paralítico, que lo bajaron, también le dijo, tus pecados son... Pero qué raro que a ella no le dijo nada. Qué curioso. Parece que el problema era otro. Siguiente, Jesús elimina las barreras. En este encuentro Jesús presenta el calor de su ternura y empatía. De cualquiera de los líderes religiosos, de cualquiera de los representantes de la ortodoxia del momento, la samaritana habría salido corriendo. Ahora bien, es probable que lo que aquí tenemos no es más que un resumen muy breve de una conversación más larga, porque ellos fueron a la aldea a Sicar a comprar. Por lo tanto, era 2 horas para acá, y como los hombres se demoran en comprar, ¿cierto?
En el mercado. Me funé. 1 hora ponele para comprar. 5 horas se demoraron. Suponte que esta conversación fue mínimo 3. 2. Estos versiculitos que te leí al principio es un resumen de una larga conversación. Podemos suponer que pasó más de lo que se nos cuenta aquí. Este forastero que había adivinado, ¿no?, tan certeramente sus enredos domésticos y relacionales, descargaría en él el dolor de su alma. Y eso es lo que Dios te está invitando a hacer. Descargar en él el dolor de tu alma. Tal vez la única vez que ella encontró a uno que con amabilidad y limpieza en sus ojos, en lugar de crítica y condenatoria superioridad, e hizo que ella abriera su corazón. Estaba acostumbrada a ser juzgada y rechazada, por lo tanto evitaba ser expuesta al rechazo hostil. Pero contestar a Jesús y entablar una conversación con él parecía la cosa más natural del mundo. Por fin había encontrado a uno que no la condenaba o desnudaba con la mirada, sino ofrecía una amistad limpia y llena de gracia. Ella buscaba algo, chiquillos. Por eso se vinculaba, porque ella estaba en busca de algo que tenía una carencia enorme. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Yo estoy orando eso. Señor, ¿cuál es el regalo que tienes para mí? Quiero saberlo. Así que óralo. Tú me pedirías agua y yo te daría agua viva. Cualquiera que bebe de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Apocalipsis 21:6 también me dijo: ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El amor, sentirte aprobado por alguien, si te rechazaron cuando chico, tu papá. Las mamás de hoy día, chiquillos. Tanto rechazo, tanto dolor. De las personas que te tuvieron que cuidar, te tratan tan mal. Y hay una carencia enorme y profunda. Por eso uno mete la pata y se vincula en cosas que no son. Él es la fuente de agua viva. Él puede saciar y satisfacer toda la necesidad más profunda. Apocalipsis 7:17. Pues el Cordero que está en el trono será tu pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida. Y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Como el ciervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busco, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. Y esta tiene que ser tu clamor, tu oración en esta iglesia, porque yo estoy orando por avivamiento. Yo no quiero otra cosa que avivamiento. Pero para tener avivamiento tenemos que reconocer nuestra necesidad y tiene que venir un profundo arrepentimiento. Pues derramaré aguas para calmar tu sed. Solo Él tiene el agua que calma tu sed. Y para regar tus campos resecos. Así estamos, iglesia. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Chiquilla, anoten este versículo, óralo, léelo para tus hijos, es mi intercesión favorita. Isaías 55. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tome vino y leche. Todo es gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no te dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no te hace bien? Escúchame. Y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida, su presencia, su palabra, estar con Él. Jeremías 3:13, pues mi pueblo ha cometido 2 maldades, me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y aquí, ¿dónde se adora? Aquí parte la conversación, mi conversación favorita, porque ellos dos se mandan una conversación teológica
de aquellos. Los samaritanos eran una mezcla por matrimonios mixtos de los judíos que habían sido dejados en la tierra con colonos provenientes de Babilonia y otras tierras. Tenían un templo propio en el monte Gerizim y seguían manteniendo su culto ahí. La empatía racial era tanto más aguda por cuanto los samaritanos eran medio judíos y un judío tenía que ser judío. La ley decía que no se podía mezclar con nadie porque morían. Los samaritanos eran mixtos y ellos tenían su propio templo. Pero me llama la atención que ella quería adorar. ¿Por qué? Había en ella algo o en busca de algo. El pozo de Jacob estaba al pie del monte Gerizim. Sobre Gerizim fueron proclamadas las bendiciones registradas en Deuteronomio 28. Los samaritanos mantenían que Abraham ofreció a Isaac en Gerizim y los samaritanos mantuvieron el culto en ese monte. Entonces no, ahí se adoraba, punto. Pero Jerusalén, ustedes saben, estaba el templo donde adoraban, ¿cierto? Por lo tanto era imposible, pero ella pregunta, oye, ¿y dónde se adora? Jesús derriba la barrera religiosa. Porque ahí Jesús le dice, mira, va a llegar el día y ahora es que se está cumpliendo. Donde no importa, porque se adora en espíritu. No en un lugar físico, como siempre decimos, esta cuestión no es santa, esto no lo hace santo. La reunión de los santos es aquí donde adoramos y la presencia de Dios viene. La palabra habitar, ¿sabe lo que significa? Es cuando tú entras con tus maletas y te instalas a vivir. Esa es la traducción de la palabra en hebreo. Él habita en las alabanzas de su pueblo. Él se viene a instalar. Su reino viene a reinar. El rey del reino se viene a instalar cuando nosotros adoramos. Y Él está, mira, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu y todo eso, y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esta fue una palabra que compartimos con los líderes de adoración y no tengo tiempo porque es tanto lo que la traducción al griego de todas estas palabras, chiquillo, impresionante. Pero el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Esta historia ya la leí, no lo voy a leer por honor al tiempo. Pero ellos se sorprendieron porque había una barrera, ¿no? Ya te expliqué, racial, de historia, hasta el día de hoy pelean por las mismas cuestiones. Y ella gritando, vengan a ver al que me dijo todo, porque él le dijo, yo sé que fuiste abandonada, yo sé que cuando murió, yo sé, yo entiendo, yo no te juzgo. Y él empezó a decirle todo lo que había pasado en su vida, tal vez desde su infancia, las veces que fue abusada o golpeada, abandonada. Y él empezó a decirle, oye, mira, yo entiendo. Ella se hace una adoradora, pero brígida. ¿Quieres saber lo que pasó con la samaritana? Te cuento la historia que no está en la Biblia y que está en Wikipedia. Leí todas las páginas que te puedas imaginar. ¿Qué pasó con esta mujer después que Jesús se fue y ascendió? Leí tantas páginas y hay tantas historias y se habla de leyendas. Leyendas, según ellos, pasaron muchos milagros como, por ejemplo, ¿tú crees que Mesac, Sadrac y Abednego fue verdad o es leyenda? ¿Saben quién es Sadrac, Mesac? Leen la Biblia, ¿no? El fuego, el horno, que es lo que enseñaban los niños, ¿cierto? Y Daniel en el pozo de los leones. Ya, pues, este tipo de cosas le pasaron a ella. Si tú quieres saber más, léelo tú, yo lo saqué. Voy a hacer el contenido principal nomás. En el cristianismo oriental se denomina, con esto termino, voy a hablarte de ella. En el cristianismo oriental se denomina a esta mujer Fotine o Fotina, la luminosa,
porque era una mujer que iluminaba, brillaba de la presencia de Dios, de la alegría, del gozo, del agua viva, porque se transformó en un manantial. Escrito también como Fotina, en las lenguas eslavas, se le denomina Svetlana, que significa luz. En una tradición o leyenda piadosa aparece su vida posterior como mártir y santa, Santa Fotina, en griego, bueno, ahí está. La santa gloriosa, esta página, de todo lo que leí, esta es una página católica, ¿ya? Me pareció a mí que el contenido era como más extenso, más detalles. Fotina de Samaria, también Fotina Igual a los apóstoles, se encontró con Cristo en el pozo de Jacob. La tradición relata que los apóstoles la bautizaron con el nombre de Fotina, que significa la iluminada. Sus festividades se celebran el 26 de febrero y en la tradición griega el 20 de marzo. Es decir, la Iglesia Católica la beatificó, ¿se dice? Beatificó. Ella es una santa en la Iglesia Católica y la adoran. Tú sabes, nosotros no adoramos a santos, solo a Jesús. Pero la Iglesia Católica es tanto las cosas que pasaron después que Jesús ascendió, y te voy a contar algunas pocas. Figura significativa de la comunidad joánica, la samaritana, como muchas otras mujeres, contribuyó a la difusión del cristianismo. Por ello ocupa un lugar de honor entre los apóstoles. En los sermones griegos de los siglos IV y XIV se le llama apóstol a ella y evangelista. En estos sermones a menudo se compara a la samaritana con los discípulos y apóstoles varones, superándolos. Posteriormente, los hagiógrafos bizantinos desarrollaron la historia de la samaritana comenzando donde Juan la dejó, en Pentecostés. Santa Fotini recibió el bautismo junto con sus 5 hermanas, Anatole, Fotis, Paraskeva, y sus 2 hijos, Fotinos, que también le pusieron por nombre a él Fotino en honor a su mamá, y José. Comenzó entonces una carrera misionera viajando por todo el mundo, predicando la buena nueva de la venida del Mesías, su muerte y resurrección. Cuando Nerón, emperador de Roma, comenzó a perseguir a los cristianos, tuve que leer páginas acerca de Nerón. Nerón, no sé si Hitler le llega a los talones a la maldad de este hombre. Y ¿te acuerdas cuando estudiamos el seminario del Apocalipsis, cuando vino este hombre? Para los cristianos, ellos estaban viviendo el Apocalipsis porque Nerón era el anticristo para ellos. Por eso la Biblia en ese tiempo tenía tanto sentido para ellos. Fotini y sus hijos y su hijo José se encontraban en Cartago, África, donde ella predicaba el evangelio cristiano. Tras la aparición de Jesús en sueños, Fotini navegó hacia Roma. Su hijo y muchos cristianos de África la acompañaron. La llegada y la actividad de Fotini despertaron curiosidad en la capital. Todos hablaban de ella. ¿Quién es esta mujer?, preguntaban. Vino aquí con una multitud de seguidores y predica a Cristo con gran valentía. Se ordenó a los soldados que la llevaran ante el emperador. Pero Fotini se le anticipó. Antes de que pudiera arrestarla, Fotini, con su hijo José y sus amigos cristianos, fueron a ver a Nerón. Ella, patúa. Al verlos, el emperador les preguntó: ¿por qué has venido? Fotini respondió: hemos venido a enseñarte a creer en Cristo. Así de valiente, todos se arrancaban de Nerón. El gobernante medio loco del imperio romano no la asustó. Quería convertirlo. Nerón preguntó a los santos sus nombres de nuevo. Fotini respondió. Se presentó por su nombre y sus 5 hermanas y su hijo menor. El emperador exigió entonces saber si todos habían acordado morir por el Nazareno. Fotini habló por ellos. Sí, por amor a él nos regocijamos y en su nombre moriremos con gusto. Al oír sus palabras desafiantes, Nerón ordenó que le azotaran las manos con varas de hierro durante 3 horas. Al final de cada hora, otro perseguidor retomaba la paliza. Los santos, sin embargo, no sintieron dolor, nada les pasó en las manos. Fotini citó con alegría las palabras de un salmo de David: Dios es mi ayuda, no importa lo que me hagan, no temeré. Perplejo por la resistencia y la confianza del cristiano, Nerón ordenó que los encarcelaran. Fotini y sus 5 hermanas fueron llevadas al salón dorado de recipientes de palacio imperial. Allí las 6 mujeres estaban sentadas en tronos dorados,
Frente a ella se alzaba una gran mesa dorada cubierta con monedas de oro, joyas, vestidos. Nerón esperaba tentar a las mujeres con esta exhibición de riqueza y lujo. Entonces Nerón ordenó a su hija, Domina, con sus esclavas, que fueran a hablar con las mujeres cristianas. Pensó que las mujeres lograrían persuadir a sus hermanas cristianas a negar a su Dios. Fotini convirtió a la Domina y a sus 100 esclavas y las bautizó a todas. Le dio el nombre de Antusa, la hija de Nerón. Después de su bautismo, Antusa ordenó inmediatamente que todo el oro y las joyas de la mesa dorada se distribuyeran entre los pobres de Roma. Cuando el emperador oyó que su propia hija se había convertido al cristianismo, en vano Nerón sometió a Fotina y a sus hermanas, hijos y amigos a todas las torturas conocidas. Durante 3 años estuvieron recluidos en una prisión romana. Santa Fotina la transformó en una casa de Dios. Muchos romanos acudieron a la prisión, se convirtieron y se bautizaron. Finalmente el tirano, enfurecido, mandó a decapitar a los santos, excepto a Fotini. La arrojaron primero a un pozo profundo y seco, y ahí quedó mucho tiempo. Y luego a la prisión. Esta parte dice, bueno, una noche se le apareció Jesús y ella murió. Otras historias dicen que Nerón la descuartizó en árboles. Hay muchas formas de historia de cómo ella muere, pero ella murió como un mártir. Qué impresionante. Voy a repetirlo. En este momento la iglesia perseguida es la iglesia más grande en este momento. La cantidad de cristianos torturados es la más grande en la historia. Cuando yo le contaba a Jamie esto, decíamos, ¿qué pasa si viene una persecución, iglesia querida? ¿Qué de ti? ¿Dónde está tu fe, tus raíces, tu profundidad en Dios? ¿Has tenido la experiencia del agua viva? Líderes de adoración, por favor. ¿Lo darías todo? ¿Lo darías todo?